Hola, ¿cómo están? Esta es una nueva edición del Seminario Urgente de Transmisión en Psicoanálisis, el episodio 13, que lleva por título Todos somos creyentes, aunque usted no lo crea. El seminario, vamos a recordar que nació en el mes de marzo como Seminario Urgente de Transmisión en Cuarentena para sostener la transmisión del psicoanálisis durante este periodo de aislamiento social, para poder sostenerla y sostener un espacio de intercambio y de trabajo entre analistas. Quiero empezar por dar algunas vueltas sobre la pregunta de cómo se transmite el psicoanálisis, cómo se transmite una práctica discursiva. Bueno, por cierto que no hay una sola manera ni hay una sola forma de pensarlo. Vengo sosteniendo desde hace algún tiempo que, a diferencia de cuando Lacan propone que el analista es al menos dos, el que produce efectos y el que a esos efectos los teoriza, prolongando de alguna manera el decir de Lacan, yo estoy sosteniendo que el analista es al menos tres: el que produce efectos, el que los teoriza y el que transmite en ese circuito, en la extensión, los efectos de su práctica y su esquematismo de lectura y de teorización. Quiero señalar respecto de esto que el modo en que yo entiendo el dicho de Lacan, el que a esos efectos los teoriza, que en la teoría, en ese modo de decir de Lacan, por lo menos como yo lo entiendo, leyendo el seminario de la transferencia, él dice allí, está volviendo a trabajar el banquete de Platón, y dice que algunos filósofos, los primeros, los llamados filósofos físicos, tenían la esperanza de encontrar, bajo la garantía del discurso, toda instrumentación de experiencia en esa práctica de discurso para la aprehensión última de lo real. Y allí Lacan va a situarse respecto de una distinción que es muy clásica y que solemos escuchar y que parecería aplicarse a ese decir de Lacan: el analista es al menos dos, el que produce efectos, es decir, el que practica el psicoanálisis, y el que los teoriza, es decir, al que produce una teorización. Él no va a distinguir acá topragma, que sería la cosa esencial, el asunto, el ejercicio de teoría. Va a decir que, habla de topragma como la praxis esencial, la praxis, y la teoría, por contemplativa que sea, nos dice, no es, en esos filósofos de aquel tiempo, y por algo lo toma entonces para sí también, entiendo yo, no es como nuestro empleo de la palabra teoría lo implica, como una abstracción de la praxis, ni una referencia general, ni un modelo de aplicación. Ella es praxis misma, es decir, ella es la praxis misma, una teoría. Es decir, no hay una separación estricta entre teoría y praxis. Por lo tanto, me parece que no tenemos que entender que el analista, cuando teoriza, está haciendo una abstracción de su práctica, sino que es parte de su práctica. Y entiendo también que parte de su práctica respecto de la autorización del analista es hacer pasar ese trabajo de práctica y teoría en la extensión al conjunto de analistas supuestos. Respecto de cómo transmitir, yo entiendo que hay dos extremos que corresponden a dos políticas. Una es, dada la opacidad de la verdad y la imposibilidad de alcanzar la verdad por medio del decir o por medio de fórmulas, la verdad siempre se dice a medias y las fórmulas nunca alcanzan a recubrir lo real. Frente a esto encuentro en general dos políticas. Una que es el oscurantismo, que incrementa, por así decir, la relación a la opacidad de la verdad. Hay quienes sostienen su transmisión formulando fundamentalmente enigmas, frases muy complejas que, si bien pueden llegar a dar cuenta de la opacidad de la verdad,
no hacen nada en ese punto para sortear la dimensión enigmática de su transmisión. La contrapartida, digamos, la recíproca, que me parece que también es otro extremo, es el texto establecido, pero establecido a la manera de un texto religioso, es decir, un texto en el cual se ha traducido el decir, por ejemplo, el decir de Lacan, por la vía del significado, ¿no? Así como en otras reuniones habíamos hablado de cómo los 70 que tradujeron la Biblia del hebreo al griego, no tomaron, y luego los que la tradujeron del griego al latín, no tomaron del hebreo su canto, su acentuación, su ritmo, es decir, tradujeron por la significación. Entonces, esta es una política de la cita. Entonces, entre estos dos extremos, la política del enigma, es decir, una enunciación donde no se entiende el enunciado o no se lo precisa, y la cita, que es el enunciado sin enunciación, habría un punto intermedio que sería sostenerse en aforismos para sostener la transmisión, justamente. En relación con esto de los aforismos, ¿qué es un aforismo y cuál sería una política del aforismo? Hay un artículo de un periódico del País de Barcelona del año 2010 de Enrique Vilamatas, escritor español, donde él justamente se pregunta ¿qué es un aforismo? Y da varias respuestas y varias definiciones. Me va a interesar fundamentalmente esta. Dice, es una definición del tal John Gross. Una máxima solo se distingue de un aforismo por ser un pensamiento establecido. El aforismo siempre es disruptivo o, si se quiere, es una máxima subvertida. Es decir, que el aforismo estaría entonces en este punto a mitad de camino entre el enigma y la cita, entre enunciación y enunciado. Esto, por cierto, corre el riesgo justamente de ir para el lado o de consolidar lo enigmático del aforismo y convertirlo entonces en texto establecido, o por el contrario, sostener la dimensión de cita del aforismo como texto establecido, es decir, no abierto a la lectura o a la interpretación, o bien sostenerlo y repetirlo como enigmático como tal. Me parece que hay otra definición de Vilamatas que nos puede ser útil, que es un aforismo es una novela de una línea. Es decir, es una formulación de lenguaje que dice mucho más de lo que el enunciado dice. Bueno, este sería entonces otro modo de sostener la transmisión por aforismos. Todos hemos escuchado y repetimos algunas frases de Lacan y creemos que cuando los citamos estamos citando aforismos. Bueno, puede ser. Otro lugar donde yo encuentro algo interesante respecto de la transmisión es en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, que narra el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, donde habla de la sed verdadera y él se presenta como, se presenta en una función de saber sobre el otro, le dice ciertas cosas a esta mujer que a ella le hacen pensar, y así lo dice, que él podría ser un enviado, podría ser un Mesías, que ella sabe que está la promesa de que llegue alguna vez un Mesías y que está esperando a ese Mesías para que le diga, y acá hay una palabra que es interesante, su anángelo. Su anángelo es como que venga el ángel para hacer la anunciación del verbo divino. Y Jesús le dice, es interesante la respuesta y las palabras con que responde, ese Mesías es este con el que estás charlando. Este Mesías soy yo con el que estás charlando, dice Jesús. Por un lado es interesante el término que usa Jesús, que Juan pone en boca de Jesús, que es laleo. Este con quien estás en laleo, el laleo es la forma verbal de la charla. ¿Por qué? Porque una vez que el verbo está encarnado en la persona de Jesús, no hacen falta los ángeles, no hacen falta intermediarios. Es el verbo el que transmite,
el decir de Dios, lo habíamos planteado la vez pasada, en esta condensación que hace Lacan entre Dios y decir. Y también nos interesa esto de, bueno, es a partir de la charla, es charlando, es en el chamullo, en el parloteo, donde se produce la transmisión. Primero, entonces, no hay una transmisión sin el hecho de un decir que se sostenga en un hablar. Por eso es importante, a mi juicio, la práctica en la institución del psicoanálisis, porque se trata de hablar, y hablar a otros, y ser escuchado por otros. Y también entender que por una cuestión de lengua, nosotros no logramos ubicar con una particularidad polisemia del término lo que en francés es el verbo causer, causar. Pero la causerie también es la charla, es decir, que la charla, que el hablar funcione como causa. Esto me parece que es esencial para la transmisión. Bien, terminábamos el seminario, la versión pasada, la emisión pasada del seminario, con una frase que quedó ahí simplemente enunciada, que es todo sujeto es creyente. Bien. ¿Qué quiere decir que todo sujeto es creyente? El punto al que me quiero dirigir no es que hay que poner en cuestión las creencias. Cada cual cree lo que cree, sino ubicar en términos de estructura, o si se quiere en términos topológicos, cuál es el lugar para cada sujeto de la creencia. No tanto en qué cree, sino en dónde cree, en qué lugar cree. En 1918 Robert Ripley produjo una aventura gráfica, que después pasó a otros medios, que se llamó Believe It or Not, aunque esto no lo crea. Eran situaciones muy extrañas que parecen increíbles, pero que al ponerlas en forma gráfica, con representación, las haría creíbles. Por eso esto es verdad, aunque usted no lo crea. Efectivamente hay frases populares que hablan de si no lo veo no lo creo, o ver para creer, que sería la necesidad de, en términos religiosos, de un signo, de una señal de Dios para que pueda creer en Él. Cuando justamente el dogma de la fe, ¿no? El dogma de la fe es la creencia en lo inentendible de Dios, el dogma de la fe supone que no hace falta ningún ejemplo, ninguna manifestación, que se trata simplemente de creer por la infinita sabiduría y la infinita inteligencia de Dios, a la cual nosotros no tenemos acceso porque nuestra realidad es inconmensurable con la realidad divina. Sin embargo, en una página de un portal católico, da un ejemplo de qué se trata la creencia, donde dice el misionero en el siglo XIX, un misionero en África, le explica a un jovencito de una tribu lo que es la Trinidad con el siguiente ejemplo. Dice, el agua está en estado líquido, puede estar en estado sólido y puede estar en estado gaseoso. El agua líquida, como la del río, el agua sólida, como la del hielo, y el estado gaseoso, como la del vapor. Solo que el niño, por vivir en África y por vivir en una sociedad que no conocía las maneras de refrigerar, ¿no? De refrigerar objetos, no conocía el hielo. Entonces este pastor, misionero, le dice que la Trinidad cristiana es eso, son tres en uno, es el agua en sus tres estados, y que ese niño africano pudo creerle, aunque él no conociera lo que es el agua en estado sólido. Es decir, una forma bastante singular de plantear la Trinidad, pero está claro que para creer es necesario creer en la palabra de alguien, en el decir de alguien. Esto es lo decisivo de la creencia. Se cree en el decir de alguien. Bien, la creencia proviene entonces de un decir, y proviene fundamentalmente del decir de un otro encarnado,
de un otro encarnado, típicamente por los padres de la criatura. Freud lo dice en la novela familiar del neurótico. Para el niño pequeño, los padres son al comienzo la única autoridad y la fuente de toda creencia, ¿no? Después eso puede relajarse, puede modificarse, se espera que así sea, pero está claro, tal como Freud nos lo dice, que la creencia es transmitida por los padres. Y me importa destacar la pregunta por cómo se transmite la creencia, no una creencia en particular, sino la operación estructurante que hace que la creencia tenga un lugar. Como les decía, la creencia proviene necesariamente de una operación sobre el decir del otro, y no de cualquier otro, de un otro primordial, los padres, fuente de toda creencia y sabiduría, como decía Freud. ¿Qué se hace con la voz del otro? ¿Qué hace el sujeto con la voz del otro? Voy a ir a una clase del Seminario de la Angustia, el Seminario 10, una clase del 5 de junio del año 63, donde Lacan nos dice que todo lo que el sujeto recibe del otro por medio del lenguaje, la experiencia ordinaria es que lo recibe bajo forma vocal. No siempre, por cierto, hay sordomudos que también reciben la transmisión de los padres por una vía que no es el sonido, pero él plantea que hay una relación más que de accidente que liga el lenguaje a la sonoridad, porque la voz no es el sonido. La voz, en todo caso, es el corte en el sonido, así como Lacan la comienza a tematizar en el Seminario sobre la psicosis, las frases interrumpidas, la alucinación como frase interrumpida, o la voz del super-yo. Y habla ya aquí, en el Seminario de la Angustia, de la resonancia de la voz, tema que va a reformular en el Seminario 23 respecto justamente de un decir que resuene. Y habla de la resonancia respecto de un agujero, respecto de un tubo, anticipa lo que va a trabajar después con el shofar y el sacrificio. Habla también del soplo en las aberturas y del objeto A, que funciona con una real función de mediación. Real función de mediación. Esto lo vamos a retomar en otra oportunidad para hablar de la encarnación del verbo. Ahora, ¿qué nos dice Lacan? Que no tengamos la ilusión de que esto funciona de esa manera, ¿no? Lo que resuena en el tubo vacío de una flauta o del shofar. Esto es metafórico, porque dice, donde la voz resuena es en el vacío del otro, pero no en cualquier vacío. Dice, la voz responde a lo que se dice, es decir, la voz está en relación con el decir, pero no puede responder por ello. Es decir, la voz no responde por el decir. ¿Y en dónde se instala este vacío? ¿No? En el vacío de la falta de garantías del otro. ¿No? Es el vacío de la falta de garantías. Entonces, como vemos, la voz del otro que se incorpora, no se incorpora de cualquier manera, no es cualquier incorporación, sino que tiene la función de ir topológicamente al lugar de la falta de respuesta del otro. El otro, entonces, no responde. Lo tenemos típicamente en la época de los por qué. El otro no logra responder y hay una operación subjetiva que viene a velar esa falta de respuesta en el otro con una formación subjetiva que llamamos el fantasma. Ahora, ¿cómo entra entonces la función de la creencia en cada cual? Seguramente todos vieron la película La vida es bella, en donde un hombre cuida a su hijo, estando ambos
prisioneros en un campo de exterminio, lo cuida a su hijo de encontrarse con lo real de la situación, con lo real del exterminio, con lo real del estar ahí prisioneros, y le hace pensar que se trata de un juego. Es de algún modo un apólogo de lo que los padres solemos hacer con los niños, con los hijos, que es cierta veladura de lo real, de la realidad, ¿no?, bajo la forma de unir las palabras a las cosas. Las palabras a las cosas es la operatoria por la cual algo se inscribe como signo de percepción. Cuando el otro materno empieza a nombrar los objetos para que el niño los vaya reconociendo, está pegando las palabras a las cosas. Las cosas ya no son las cosas descarnadas o en su nudez, desnudo, no es la cosa desnuda en su coseidad misma, no hay un encuentro con eso, sino que hay una distancia que trae la palabra para referirse a esa cosa. Ese ligamento de la palabra a la cosa es algo que el niño no está en situación de debatir, por cierto. Cómo se dicen las cosas en cada familia, sea como fuere que esté formada la familia, cómo se dicen las cosas es el modo como se inscriben los signos de la percepción. Las palabras, el nombrar los objetos, el modo de referirse a los objetos y a los otros, el modo en que se habla en una familia. Esto lo notamos clínicamente en los relatos de las peripecias de las parejas, donde un integrante de la pareja responde al modo en que se dicen las cosas y se organizan las cosas en su familia, y el otro responde al otro modo. Entonces, supongamos, doy un ejemplo que invento ahora, pero de dejar los platos para lavar después de la cena para el día siguiente, para un miembro de la pareja es lo más natural, y el otro miembro de la pareja no, para ese miembro los platos se lavan inmediatamente después de comer. Bueno, ahí hay una creencia en que las cosas son como uno las aprendió. O, para decirlo mejor, de tal modo como uno aprendió las cosas, es como cree en las cosas. El otro día una analizante me contaba un sueño de su hija puber. El padre de esta hija murió hace pocos meses, y esta hija le dice a la madre que quiere ir, estaban separados, quiere ir a la casa del padre a ver las cosas de papá, quiere saber si todavía está su olor, sus objetos, si hay algo de su papá ahí, pero no tienen la llave. Entonces la madre le dice que bueno, que va a tratar de conseguir la llave. Esa noche la niña sueña que el padre le dice: todavía no hagas esa copia. Bien. Lo interesante del caso no es la interpretación que uno podría decir, ¿no?, de ese sueño. El padre le dice: todavía no entres a la casa del padre. O sea que ahí hay un decir interpretado en el sueño que es: bueno, el padre está muerto, no te mueras como él para encontrarte con él. El padre dice: todavía no hagas copia de la llave. Pero la analizante, que es la madre de esta nena, lo que decía es que este sueño era como un mensaje del más allá, ¿no? Era como que el padre se presentó diciéndole a la hija: tranquila. De lo cual yo intervengo justamente para decirle, bueno, si eso las tranquilizó, bienvenida sea la interpretación. Y ella responde: ¿pero por qué? ¿Vos no crees en que hay mensajes del más allá? Bien. Fíjense cómo la creencia se filtra en los lugares más insospechados, ¿no? En un sueño, el relato de un sueño puede ubicar un lugar de creencia que, más allá que cuestionarlo, como decía, no se trata de cuestionarlo, sino de ubicar en dónde leemos nosotros
aquello que el sujeto cree y cómo lo cree. Nosotros podemos preguntarnos, ¿qué hace que creamos en la palabra de unos y no en la palabra de otros? ¿Qué hace que algunos hayan creído en síganme que no los voy a defraudar? Sentencia, ¿no? Sentencia, aforismo, máxima. Con la democracia se come, se vive y se cura. Vengo a traerles un sueño. Sí, se puede. ¿Qué hace que creamos en esas frases o que le creamos a aquel que la enuncia? ¿Qué hace que en Estados Unidos algunas personas hayan bebido insecticida, desinfectante, porque su presidente dijo que el virus se mata con desinfectante? ¿Qué hace que haya ese nivel de creencia? ¿Y cómo creemos? ¿Cómo creemos? Porque ahí hay un punto importante. ¿Por qué nosotros podemos decir hoy por hoy, cuando leemos, como hemos hecho las emisiones anteriores, el episodio bíblico de Abraham y la voz de Dios que le ordena, primero lo llama con su voz y luego manda un ángel para detenerlo? ¿Qué hace que nosotros pensemos que no estaba alucinando esa voz? ¿Qué hace que cuando leemos a Moisés frente a la zarza ardiente no pensemos que estaba alucinando? Por cierto, que ese no es el punto importante, porque el sujeto del cual se trata, sea en Abraham y Moisés, no es el sujeto contemporáneo que puede preguntarse por la realidad de lo percibido. Hoy diríamos, bueno, si alguien escucha la voz de Dios, probablemente pensemos que está alucinando. Sin embargo, tanto Abraham como Moisés creyeron. Recordemos que Lacan retoma la cita de Pascal, cuando Pascal dice, no me refiero al Dios de los filósofos, a la abstracción de Dios, me refiero al Dios de Abraham, de Moisés, de Jacob, o sea, el Dios que se le aparece a los profetas. Bien, entonces se trata no tanto de ubicar psicopatológicamente la creencia, ¿no?, sino tratar de ubicar qué hace que creamos. Vamos entonces a una clase del seminario 22, RCI, o como deberíamos nombrarlo quizás, herejía, porque como ustedes seguramente saben, la sigla RSI, que habla de real simbólico imaginario, si lo leemos pronunciando sus letras, en francés se lee hérésie, que también es el modo en que escuchamos la palabra herejía. En este seminario, en la clase 4, Lacan, para llegar a plantear la cuestión de la creencia, nos habla primero de la función de excepción que tiene un padre. Para hablar de la creencia, nuevamente, la función del padre. Bueno, la creencia religiosa está en relación con la voz del padre, la función del padre, o la revelación, las revelaciones de Dios. Voy a leer y comentar algunas frases. Hay una que habla sobre la excepción. Estamos en el seminario 22, es decir, que 2 años antes él había, Lacan, escrito las fórmulas de la excepción y había puesto la existencia de uno que dice que no, función de excepción. Alguien debe hacer excepción para que la función de la excepción se convierta en modelo. Esto siempre lo ha dicho Lacan. Hay una función y esa función que es real en cuanto a función, ¿no?, para que se realice, alguien debe encarnarla, es decir, hacer un modelo de eficacia de la función. Puede ser cualquiera, pero debe ser alguien, como para la función deseo del analista, como por ejemplo la función +1 del cárter, que es un dispositivo de escuela que inventa Lacan. Quiero decir, la función es una fórmula que tiene una X, ¿no?,
una X que es una variable, que para que se exprese debe encarnarse. Y dice lo siguiente, allí Lacan: un padre no tiene derecho al respeto o al amor, más que si el dicho amor o el dicho respeto, y acá dice, no van a creerle a sus orejas, más que si el amor, el dicho respeto está perversamente orientado, es decir, el que hace de una mujer objeto A minúscula que causa su deseo. Es decir, tenemos, por cierto, los problemas de traducción, porque perversement en francés es perversamente. Ahora, Lacan hace una escansión al decir perversement. Ahí tenemos la función del objeto voz cuando se corta la emisión sonora o cuando se opera en un breve silencio que escande la palabra en dos partes, dice perversement. O sea que subraya y distingue para que se escuche padre, per. Entonces hay una función del padre ligada a una perversión. ¿Cuál es la perversión? Lo dice aquí. Esto lo vamos a desarrollar en el episodio próximo, ¿no? Las versiones del padre. Pero, ¿cuál es la perversión? ¿Qué hace de una mujer el objeto que causa su deseo? Recuerden, Freud hablaba de perversión como aquella satisfacción pulsional que no se encuentra entramada en la organización fálica, genital. Perverso era aquel que se detenía en una fase de evolución de la libido, para decirlo en términos de aquella época. Entonces Lacan nos dice, ¿qué es la perversión del padre? Que toma a su mujer como objeto, es decir, como un fragmento, un pedazo de ninguna totalidad. Y agrega, pero lo que esta una mujer, con minúscula, acoge de ello, si puedo expresarme así, no tiene nada que ver en la cuestión. Porque de lo que ella se ocupa es de otros objetos A minúscula que son los hijos. Es decir, acá no está hablando de hombre y mujer, estrictamente, sino está hablando de un hombre en tanto que padre y de una mujer en tanto que madre. El padre toma a esa mujer en tanto que objeto, pero la mujer no se hace objeto de ese hombre, sino que ella tiene sus propios objetos. Es decir, ¿a quiénes se dirige ella? A los hijos. Hijos junto a los cuales el padre, sin embargo, interviene excepcionalmente, cuando se da el buen caso, para mantener en la represión. El término que usa Lacan de represión acá no es el refoulement, no es la represión estructural, sino la represión en el sentido político del término. Reprimo esto, reprimo mi impulso, mantengo mi perversión reprimida. Dice así, mantiene en la represión, en el justo medio, y ahí juega con las palabras, mi Dios, en el justo medios, que le es propia por su perversión. Única garantía de su función de padre, la cual es la función de síntoma, tal como la ha escrito ahí como tal. En ese sentido, el padre es un modelo de la función. A principios del seminario, él ubica como cuarto nudo que anuda el real simbólico imaginario o anuda los tres freudianos, inhibición, síntoma y angustia, con el cuarto, que es la realidad psíquica, a la que él, en la cual Lacan condensa en esa realidad psíquica el nombre del padre, también el síntoma y también el complejo de Edipo. Es decir, la realidad psíquica, es decir, la que está hecha de fantasma, se sostiene, acá lo dice muy claramente, de la perversión del padre. Un padre que solo es digno de amor y de respeto en la medida en que juegue su perversión en relación a la madre y no en relación a los hijos.
Entonces, poco importa que el padre tenga síntomas, y si añade esos síntomas a su perversión paterna, al modo en que versiona la función. Es decir, que su causa sea una mujer que él se haya conseguido para hacerle hijos, y que a estos, los quiera o no, les brinde un cuidado paternal. Y este cuidado paternal, dice, no tiene que ver con la normalidad. La normalidad no es una virtud del padre, dice. Es decir, sino que se sostienen no en un no decir, y tampoco en un decir pleno, sino en el medio, entre un decir y no decir, entre lo que dice y lo que no dice. Bueno, y entonces luego, para ir concluyendo hoy, lo que nos va a decir que el hombre hace a la mujer un síntoma, a esta una mujer un síntoma. ¿Y qué dice? Que el síntoma, lo dice a partir de un relato de un analizante, el síntoma, pone ahí son puntos suspensivos. ¿En dónde? ¿Puntos suspensivos en dónde? En la relación sexual que no hay. Lo va a decir, dice, no hay goce del otro como tal. Es decir, si no hay garante encontrable en el goce del cuerpo del otro que haga como que gozar del otro como tal, eso exista, eso es el ejemplo más manifiesto del agujero de lo que no se soporta más que del objeto A minúscula. Entonces, el hombre hace de esa mujer un objeto, es decir, algo que suple sintomáticamente la relación al otro en el punto en que el otro no responde, por cuanto no hay posibilidad de responder a un goce otro, al goce del otro sexo. Lo que me importa es que en esos puntos suspensivos o de interrogación, yo prefiero decir, a partir de una poesía que leí, ahora no recuerdo de quién, ante la pregunta, ¿pero qué hay entonces entre el hombre y la mujer? Y eso termina, esa frase, con un signo de interrogación. Yo digo, entre el hombre y la mujer lo que hay es un signo de interrogación. Lacan lo dice acá de esta manera, ¿no? Estos puntos suspensivos del síntoma, de hecho, son unos puntos, si puedo decir, de interrogación en la no relación, ¿no? Acá está el síntoma. El síntoma es ese algo, dice, que se besuquea con el inconsciente, es que uno allí cree. La palabra es onikroa, allí cree. Lo que importa no es tanto qué cree, cuál es el contenido de esa creencia, sino que es allí donde cree. Y va a ser una distinción. Bueno, primero nos recomienda leer un cuento del romanticismo alemán que se llama Ondina, es de Lamotte Fouquet, pese a ese apellido es alemán el texto. Es de un... Bueno, la situación rápidamente la comento, es una pareja de pescadores en una isla, tienen una hija y la hija se cae al lago, nuevamente, casi como se recuerda del decálogo de Kieslowski, se cae al lago, desaparece. Y en medio del dolor por la muerte de esta hija aparece un personaje llamado Ondina, que es una niña salida del agua. Lo importante, lo que nos dice Lacan en la lectura de este cuento, lo importante es que los personajes creen en que Ondina existe. ¿Pero por qué creen que Ondina existe? Porque creen que es capaz de decir algo. Ellos creen en unos seres en tanto que ellos pueden decir algo. Y nos dice, cuando alguien viene a presentarnos un síntoma, allí cree. Si nos demanda nuestra ayuda, nuestro socorro, es porque él cree que el síntoma es capaz de decir algo. Solamente hay que descifrarlo. Y respecto de las mujeres o una mujer en el amor, dice, se hacen síntomas porque uno cree que ellas pueden decirnos algo. Es decir, en tanto que síntomas. Y ahí hace una distinción que sí es, podríamos decir, si se quiere, psicopatológica, ¿por qué no? Pero que es muy útil
para nuestra práctica clínica la distinción entre creer en eso y creer allí. Creer en eso y creer allí. El creer allí es el lugar en donde se cree, lo que llamamos el fantasma, y el síntoma que está sostenido en un fantasma. Allí es el lugar desde donde el sujeto cree. Pero otra cosa es que, como decía Freud, uno le preste creencia al síntoma. Bueno, los pacientes, que podríamos decir en general, el paciente neurótico cree en el síntoma. Cree en el síntoma. No solamente cree en el lugar del síntoma, sino cree en que el síntoma le dice algo y que ese algo requiere que se le preste creencia. Por ejemplo, lo voy a decir con un brevísimo ejemplo. Un analizante que cada vez que sentía alguna molestia física diferente a las habituales, interpretaba rápidamente que se iba a morir, que eso era un cáncer de algún lugar del cerebro y que se iba a morir. Y prestaba creencia a ese pensamiento obsesivo. Trae un sueño en el cual una persona llegada a su familia de creyentes de esta naturaleza, que le dice, bueno, lo que pasa es que vos tenés que observar los 8 mandamientos. Y él dice, no son 8, son 7. Y ella le dice, el octavo es la muerte. Y entonces él le retruca en el sueño que la muerte no es un mandamiento. Perdón, no, mandamiento no, pecado capital. Pecados capitales como mandamiento. Es lindo el lapsus, ¿no? Los 8 pecados capitales. Y él dice, no, la muerte no es un pecado. Y ahí dice, la lujuria, si conduce a la muerte, entonces ahí sería el pecado. Pero entonces el pecado es creer que los pecados son mortales. Es decir, pone en cuestión su creencia en el síntoma. Ya no cree que por la lujuria, digamos así, de esa parte del cuerpo que sirvió a algún goce, esa parte entonces se enferma y lo conduce a la muerte. Bien. La diferencia que nos hace Lacan y que me parece que es muy importante respecto de creer allí y creer en eso, creerlo, es lo que distingue a la neurosis de la psicosis. En la psicosis las voces están allí, ellos creen allí, no solamente creen allí, sino que les creen a estas voces, le creen a estas voces, que es lo que hoy diríamos de alguien como Abraham, que le cree a la voz. En cambio, el neurótico cree ¿dónde? En lo que vela la relación del sujeto a lo real del otro. El psicótico cree en ellas, el neurótico cree allí. Bueno, por hoy vamos a dejar aquí. Simplemente hago alusión a un fragmento de la serie Algo en que creer, en donde se observa que Johannes no reprime su perversión respecto del hijo. Es ese fragmento que van a ver ahora, en donde la esposa de Johannes le dice algo así como, no me vengas a decir a mí que porque un hijo mío no tuvo éxito, no puedo quererlo. Es decir, no me digas a mí que tu perversión hay que aplicarla a los hijos. Bueno, la vez que viene seguiremos con más de esta miniserie, Algo en que creer, y con las versiones del padre. Hasta luego, hasta entonces.